Bien, y seguimos con otro invitado a quien le decimos gracias por estar esta tarde acá con nosotros, al ingeniero Guillermo Andró. Lo dije bien, ¿no? Esta vez sí. ¡Qué grande! Bueno, ¿Cómo andás? bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué te parece cómo era? ¿Se ve o no se ve? Ah, No se ve. lo que se ve y lo que no se ve, efectivamente, porque lo que se ve es la inflación, lo que se ve es la devaluación, se ve la recesión, la desigualdad y la violencia, y esos son los síntomas. Y lógicamente que son síntomas de una magnitud tan grande que no te llevan a ver más que eso y a tratar de sacarte de encima toda esa sintomatología de una sociedad enferma. Pero una cosa es ver los síntomas y tratar de anularlos, que es lo que se viene haciendo desde que yo tengo uso de razón, y otra cosa muy distinta es tratar de ver cuál es la enfermedad, diagnosticar y acertar con el remedio, ¿no? Claro, fíjate vos un poco que si nos acordamos de las presentaciones, era el mejor equipo en 50 años. Sí, cada Uno gobierno. que esos 50 años los puede recordar. Primero uno se quedó un poco asombrado porque vio, había de todo, pero había gente de mucha valía también. Sí, sí. Y bueno, se lanzó con eso. Ahora resulta, para ser un poco sintético, el hecho de que estás escuchando en estos días, ayer y antes de ayer, el ex ministro Aranguren, que prácticamente se fue enojado y aparte peleado. Lógico. ¿Y en qué quedamos? Bueno, esto es un sistema esto es como la caída de Roma. En Roma había algo que andaba mal, que llevaba una sociedad muy parecida a esta, enfrentada, desigualdades, guerras civiles, esclavitud, y se hacía uno y otro ensayo hasta la agonía final. Y entonces nosotros quizá estemos frente a la agonía final, porque si alguno tenía una esperanza, se la cargó a Macri y ahora Macri lo acaba de desilusionar completamente. Vos ves el análisis y el debate político y todos están en el barro peleándose, echándose la culpa, que vos lo elegiste a Macri, que vos pertenecías a los chorros de la década pasada y vos a los chorros de ahora, o sea, y se tiran con todo, ¿no? Pero nadie sabe, ¿y por dónde salimos? ¿Cuál es la salida? Claro, ese es el gran problema. Claro, porque entonces eso es lo que se debería debatir. Y entonces ahí es donde están ausentes los intelectuales, por un lado, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencias Económicas, Claro. que deberían ser los dos actores centrales de esto. ¿Cómo se termina con la desigualdad? ¿Cómo se termina con la injusticia? ¿Cómo se logra una sociedad productiva? Bueno, los centros de la usina de poder intelectual están fuera de combate, lo mismo que las academias nacionales. Claro. Son ellas las que produjeron este sistema y avalaron este sistema y ahora están con la boca abierta. Entonces, entonces se hace muy difícil y el debate político queda en manos de comentaristas de fútbol, como Vilouta o el otro pibe Brancatelli, porque los otros no se animan a dar la cara. Los intelectuales que deberían estar acá poniendo la cara y hablando de dónde venimos, de dónde vamos, tienen un lenguaje tan precario, tan que se derrumba a la más mínima pregunta. Entonces los tipos, como saben que no pueden contestar dos preguntas, directamente desaparecen de los medios. Y si van a algún medio, hablan a solas, como estamos hablando vos y yo, pero siempre teniendo en cuenta de que no me preguntes nada que me comprometa. No, sí. Con ese pacto de silencio, pero nunca en un debate abierto para tratar de aclarar el tema. Eso ni Entonces, hablar. vos tenés acá, por ejemplo, a los personajes que hoy están en el candelero, porque ahora han aparecido estos economistas como Esper, Milei, Tetaz, que son los que llevan la voz campante de la defensa de este gobierno. Debo reconocer que Esper se bajó hace rato de esto, pero que en principio también lo avaló, y ellos dicen,
hay que cambiar de sistema. Uy, bueno, qué interesante. ¿Cuál es el sistema que hay que cambiar? Bueno, no tengo la más mínima idea, pero hay que cambiar. O sea, todos tienen la convicción de que hay que cambiar. Nadie sabe qué significa la palabra cambiar. Porque cambiar para Macri significó endeudarse. Tengo un plan, endeudarme, y plan B, no tengo plan B. O sea, ese es el plan de gobierno de este grupo que vino a ser el mejor equipo de los últimos 50 años. Ese fue la hoja de ruta. Y esa hoja de ruta, por supuesto, iba a hacer depreciar el peso, iba a hacer fundir todas las empresas, iba a generar una desbalance comercial fenomenal, iba a subsidiar a los argentinos que viajan al exterior y a fundir a todas las empresas argentinas. 7.000 microempresas han cerrado directamente. O sea, esta gente ha generado un trauma social fenomenal. Pero claro, estaban dadas las condiciones, porque lo único bueno que ha hecho Cristina, gracias a que nadie le prestaba un peso, fue no endeudarse demasiado, y eso le permitió a esta gente generar esta política. Claro. Pero la política estaba definida ya desde el primer día, porque vos sabés que la política fiscal es la más poderosa herramienta de política económica. Total. O sea, que decime, y eso lo definió Macri el primer día de gobierno. Con su política fiscal del primer día de gobierno, cuando decide sacar impuestos malos y reemplazarlos por nada, porque vos tenés que sacar impuestos malos y poner impuestos buenos, porque hay impuestos buenos. Sí, señor. Hay impuestos buenos. Los impuestos al trabajo son impuestos malos, producen transforman al trabajo en algo imposible. Claro. Y esto es lo que tiene la Argentina. Ahora, si vos pones un impuesto como marca la Constitución Argentina, la Constitución Argentina tiene todo un orden de programa fiscal y económico que acá es absolutamente desconocido. La Argentina fue el primer país en el mundo en institucionalizar. ¿Es desconocido, perdóname, o no se quiere conocer? Bueno, existen las dos cosas, por eso yo te decía lo que no se ve. En la charla le puse lo que no se ve. Entonces vamos a decir, lo que no se ve porque no se quiere ver o porque no se puede ver. Y entonces eso tiene mucho que ver en este punto, qué educación hayas tenido. Por eso San Juan decía, aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. Por eso tienen relación con lo que se enseña en derecho y lo que se enseña en economía. En derecho se enseña un derecho totalmente opuesto al derecho de la Constitución Argentina. La Constitución Argentina está basada en el derecho cristiano, por eso está inspirado en Dios, fuente de toda razón y justicia. Y lo aclara. Que prohíbe, ¿quién lo aclara? Bautista Alberdi. Sí, por supuesto. Claro, lo deja bien clarito eso. Porque la cristiandad fue un avance civilizatorio fenomenal. Y no solo fue una religión, sino que fue un poderoso movimiento de reforma social basado en el derecho judío-cristiano, o sea, en el derecho que está implícito en la Biblia. En los 5 primeros capítulos de la Biblia vos tenés todo un sistema económico y fiscal que se deben manejar las civilizaciones. Por eso es que a la Biblia se la santificó para alejarla de la crítica humana. Porque siempre los valores morales están, no son opuestos, pero molestan a la naturaleza humana. ¿Qué te parece? ¿Entendés? Entonces dice, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Si está tan linda, y porque van a terminar en hechos de muerte. O sea, por más que la naturaleza te diga, avanzá sobre la mujer de tu prójimo, para exagerarlo, pero está claro, la historia nos muestra que cuando avanzás sobre la mujer de tu prójimo terminan hechos de sangre, hechos desgraciados fenomenales, y la historia está plagada de historias de esas. Entonces la moral termina impartiendo una norma moral que dice no desearás la mujer de tu prójimo, y institucionaliza el matrimonio monogámico, bueno, una serie de instituciones para evitar que los grupos humanos se autodestruyan, ¿entendés? Porque cayó Troya por el amor de una mujer. Claro. Por una mujer, toda una civilización cayó, como Troya, por Helena. Entonces imagínate de ahí para abajo lo que te puedas imaginar. Por eso es que a las normas morales de comportamiento
y de comportamiento económico se la debían santificar para alejarla de la crítica humana. Sí. Lo mismo que se hace con la Constitución. La Constitución argentina es un ejemplo. En la Constitución argentina, en los 6, en el artículo 14 al 16, ahí tenés un código genético de civilización. Y sobre todo en el artículo 14, que libera el trabajo. ¿De quién lo libera? De los gobernantes que quieran venir a atacarlos con impuestos. Exacto. ¿Entendés? Entonces él dice... Pero no se interpreta, o no se quiere interpretar. No, y bueno, no se interpreta porque la historia de la humanidad es la lucha constante entre el derecho romano y el derecho judeo-cristiano, ¿no? Entre estos dos derechos. El derecho romano es bueno, es un derecho de barbarie. Voltaire lo llamaba así, el derecho bárbaro de los romanos, porque te conducía a una sociedad como la romana. Hacían puentes, sí, pero generaba procesos autodestructivos. ¿Te das cuenta? Entonces Albert dice, la civilización no son los barcos y los puentes o la computadora. La civilización es la seguridad de tu vida, claro, la del fruto de tu trabajo y la de tu honor. Porque entonces será minada este derecho de propiedad al fruto del trabajo a través de los impuestos y después a través del honor, ¿no? Bueno, todo eso en nuestras facultades de derecho no se estudia, no se lo menciona, no se lo trata, no se lo nombra. Para que tengas una idea, en la facultad de Derecho estamos como en la Edad Media. No sé si vos viste El nombre de la rosa, que trata de cómo se ocultaban los determinados libros, sí. ¿no? Hasta que se incendia la biblioteca. Porque antes el conocimiento, la sabiduría, todo eso, lo que después intentaron hacer las universidades, se desarrollaba en las abadías, en los seminarios, y ahí eran fuentes de santidad y conocimiento, eran personas dedicadas al estudio, a la observación, y bueno, en un momento se dijo, acá no se estudia más nada, la verdad ya la conocemos, es la verdad revelada, y se transformaron esos lugares de santidad y conocimiento en lo que se llama refugio de holgazanes, que son todos estos curas que ahora acaban de caer con Benedicto. Es una lucha entre los benedictinos y los franciscanos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí es donde se produce un gran cisma en la iglesia que ahora recién se está empezando a recomponer de la mano de la llegada de un Francisco a Roma, alguien de la periferia que llega al centro. Si Francisco sabe o no sabe cuál es el principio de orden económico que tanto la Biblia como la Constitución argentina lleva en su médula y en su corazón, no lo sé, porque ha escrito ahora un documento sobre economía y moneda y todo esto no lo menciona. Y ahí es donde ya me pone un poco nervioso, porque sí menciona todo lo paralelo a la doctrina cristiana respecto de la alegría, respecto de muchas cosas que son muy importantes, pero el orden económico para que haya civilización ni lo menciona. Entonces, tan es así que tenía ganas de preparar una charla sobre los errores del Papa Francisco, porque él es muy atacado y la gente tiene mucha esperanza en él, pero no da indicios de que sepa cómo se soluciona el problema económico mundial, y cuando vos solucionás el problema económico mundial, solucionás el problema de migraciones, solucionás el problema de la violencia, de la droga, de todo, porque la gente quiere vivir tranquila y en paz, trabajando seguro, como corresponde. Lo que sucede, al menos en mi modesto entender, es que hay una serie de sucesos que se están viendo que realmente son a veces disparatados. Si tomamos siempre como que la primera nación del mundo tiene como cabeza a una persona que es evidente que es inestable, porque nunca podés predecir hacia qué lado puede salir cada día. Entonces se hace bastante difícil tratar de hacer algo homogéneo o un pensamiento o lo que sea, porque de ahí salen todas las cosas disparatadas. Y si vos
seguís avanzando, y no tanto ya en la profundidad, sino en los avatares, por ejemplo, en América. América en este momento es bastante desconcertante por los sucesos, que Nicaragua con sus convulsiones. Hasta Ecuador ahora tenés esto. No hablemos de Venezuela, no hablemos de todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y casualmente hoy estaba charlando con una gente que me comentaba, por ejemplo, en el caso de la Argentina, el hecho de qué cantidad de gente extranjera que vienen acá. Y acá tenemos un problema, que nadie lo quiere hablar, pero que está completamente latente. ¿Cuál es? Esta gente que viene realmente bastante preocupada, desesperada, porque se tiene que ir a un lugar donde por lo menos pueda cobrar un salario y tratar de hacer una vida. Pero resulta que no es que lo hace, vamos a decir, el salario que corresponde, que hay un convenio mal o bien o algo por el estilo. Van a lo que le pagan. Y los empresarios nuestros, los industriales, le pagan muchísimo menos. Entonces, esa cuestión de la naturaleza de la Argentina, que acá cobija a que venga, como lo dice la Constitución, se va a transformar en una pelea. Bueno, esa gente viene huyendo de la violencia. Claro. Porque Argentina tiene 5.000 muertes por año, pero Brasil tiene 62.000 muertes por año. O sea, están en una guerra civil. Total. No declarada, no anunciada, porque matan al gentilillo nomás y a la familia entera y se acabó. Entonces lo que está pasando en varias regiones, bueno, lo viste ayer con en las elecciones en México, como una gente viene y mata a todos los votantes porque iban a votar en contra. O sea, el mundo está... Nosotros con Fred Harrison en el 2013 avisamos de cómo se estaban dando las condiciones de tensión de civilización en cada región. Claro. Y cuando hay guerra civil en cada país, se dan las condiciones para que se arme una tercera guerra mundial. Anunciamos entonces y dijimos cómo evitarla, cuál era la reforma fiscal que había que hacer para terminar con esto, que no es más que la reforma fiscal que marca nuestra Constitución. Y es absolutamente desoída y desconocida por cada uno de nuestros economistas. Argentina fue el primer país en el mundo en institucionalizar el sistema de rentas y vinieron los unitarios y lo dieron vuelta a través del derecho romano y lo cambiaron por un sistema de impuesto al que trabaja y produce. Entonces la Argentina, que hasta el año 72 más o menos tuvo un impuesto deformado, pero a las rentas, por eso los entes recaudadores llamaban renta, tenía una pobreza del 3%. Pero después del 72, y fue prácticamente en estos gobiernos entre peronistas y radicales, que construyeron esta monstruosidad de 85 impuestos al que trabaja y produce. Claro. Desoyendo totalmente. Y cuando yo voy y le digo esto a radicales y a peronistas, se dan media vuelta y se va porque no saben de qué le estoy hablando. Claro porque sí. Saben que existe un sistema rentístico, pero no saben porque no se trata en la universidad. No solo no se trata, sino que ni siquiera se lo menciona. Ni siquiera como... ¿Y cuál es el sistema? Ahí es el sistema que tienen, fíjate vos, todos los aliados de Norteamérica, inclusive Norteamérica solo en la región central tiene este sistema. O sea, en el corazón de Estados Unidos. Sí. Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur, Dinamarca es otro ejemplo, tienen este sistema y son los países de mejor calidad de vida, de menos violencia, de más libertad, y ellos se encargaron a través de las universidades del este de los Estados Unidos, denunciado por Fred Harrison en su libro La corrupción de la ciencia económica y después confirmado por Raúl Cuello en su último libro Memorias, que dice cómo nos engañaron. Claro, nosotros fuimos allá pensando que nos ponían premio Nobel de Economía y que los premios Nobel de Economía por algo serían premio Nobel y tomamos eso como cierto, lo que no es más que pura chantada. Por eso nuestros economistas son todos unos chantas, porque no conocen de economía y cada uno quiere imponer su secretito y mienten y explican cualquier cosa de cualquier manera, son realmente peligrosísimos. Y esto es lo que ha llevado a la Argentina a esta situación.
Entonces yo creo que estamos ahora frente a un punto de agonía final, ¿viste? Porque no estoy muy seguro de que Cristina quiera agarrar de nuevo el poder. Si ya está, tuvo 15 años que no supo, no quiso, no pudo. ¿Y qué vas a querer saber ahora que estuviste afuera cómo es la cosa? ¿Cuál es la reforma que tenés que hacer? Porque ella le funcionó bien en la medida que mentía con los índices de pobreza. Ah, Yo le decía a los flacos, no, porque ahora estamos recaudando más y tenemos más plata. Es como Alfonsín, ¿viste? Alfonsín empezó con 500 cajas de pan y después Chava Chocho, que ahora repartimos 500 cajas de pan. Y después 50.000 y ahora 500.000 cajas de pan. Su logro era que había cada vez más pobres que socorrer, una cosa de loco. Y a Cristina le pasa lo mismo ahora con... Y al Dualde le pasó lo mismo con las manzaneras. Y todo, ¿por qué? Porque forman ejércitos de súbditos que ellos le dan de comer en la boca. Y esto es una locura total. bueno, ¿no? lo tenés como la gran cantidad de gente que se vuelca a los comedores. Bueno, sí, Cada sí, vez por más. supuesto, por Es supuesto. lo mismo, el otro te daba la caja, acá vienen los comedores. No, Entonces, es una situación dramática. para decir el mismo, broda, van a tener que tener los comedores 24 horas abiertos. Lógico. Broda. Brother. No, son unos verdaderos animales, ¿no? Entonces hay que tener... Lo peor que tiene... O sea, que hay un chiste que dice que después de un desfile militar, ¿no? Pasan los cañones de largo alcance, las naves, los aviones, qué sé yo, todo una... misiles de corto alcance, la policía, todo, y atrás venían unos tipos de grises, con mangas blancas. Y entonces el presidente invitado le dice, che, pero ¿y esto qué es? Ah, estos son los economistas, no sabe el daño que hacen. O sea, eso que es un chiste, es una cruel realidad. Por eso en la Facultad de Ciencias Económicas hacen una especie de crítica económica. Saben que eso no es una ciencia. La escuela neoclásica no es una ciencia económica, es una pseudociencia. ¿Y cuál es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? Que no permite revisar premisas básicas. O sea, y si revisamos el sistema de impuestos, que es el que genera un orden determinado que va para un lado o para el otro, no. Analicemos todo. Pero acá está claro que la Tierra está en el centro del sistema. Le pasa lo mismo que a los precopernicanos. No podían creer que el Sol esté en el centro del sistema, porque si el Sol estaba en el centro del sistema, ellos sabían que teníamos que estar viajando a 36.000 kilómetros por hora y rotando a 1.200 kilómetros por hora. Y eso es imposible. Es imposible si, mirá, no se mueve nada acá. Entonces, por eso es que la Revolución de Mayo fue una revolución intelectual tan grande como la copernicana. ¿En qué campo? En el campo del derecho, que pasábamos del derecho del antiguo, o sea, del romano, sí, al moderno, o sea, al cristiano, y que pasamos de un sistema de impuestos al trabajo a un sistema de rentas, que es un impuesto positivo. ¿Por qué? Porque mientras los impuestos al trabajo son un freno para la economía, claro, que lo detienen y que la retroceden y no la dejan avanzar, y sumado a eso, que cuando vos pones impuestos al trabajo y liberás los impuestos a la tierra sube de precio de una manera escandalosa, cosa que hace que la ecuación económica y social se ponga cada vez más crispada. Cuando vos reemplazás ese por el sistema de renta, la tierra baja de precio, bajan los alquileres y liberás el trabajo. Y ese es el fenómeno por el cual los tanos venían acá y laburando un poco se llenaban de plata. Y eso no fue soportado por las oligarquías acá. Bueno, el mismo Alberdi explica que los excesivos impuestos y los mal colocados impuestos, como vos decís, y los malos impuestos, lo primero que producen la falta de libertad del individuo. Por supuesto. O sea, un hecho primordial. ¿Qué es un esclavo? Claro, un esclavo es el hombre que no es dueño del fruto de su trabajo. Entonces, ¿qué son los argentinos que deben tributar el 65% del fruto de su trabajo al Estado? Para que unos hombres, en nombre del Estado, puedan atacar a otros hombres, como decía Alberdi. Porque de eso se trata esta idea del nacionalismo. Por eso vamos a empezar a ver cosas positivas. ¿Por qué? Y porque todos los procesos que vos tenés de secesión en el mundo, sí señor,
Y se van a empezar a dar en la Argentina, porque si acá tuviésemos un gobernante de la provincia de Buenos Aires, flaco, yo produzco el 60% de todo y tengo que andar subsidiando a todas estas provincias de vagos, terratenientes, que no quieren cobrar el impuesto unitarias, que no quieren cobrar el impuesto a la tierra, para así se hacen ricos y mantienen el poder, y yo lo tengo que andar vagando con mi gente, que está toda en la pobreza absoluta. ¿Entendés? Entonces, si acá hubiese un gobernador de Buenos Aires, debería ser, señores, la FIP acá no entra más, ¿te das cuenta? Y yo recojo la renta de la tierra y me separo de Buenos Aires, a menos que ustedes se hagan federales y cambien el sistema de impuestos en todas partes. Bueno, una de las tantas controversias que nosotros somos un país federal. Unitario hasta la maceta. Ahí voy. Eso, o sea, por eso es que te digo que está contrariada a la Constitución en cada uno. No somos ni republicanos, ¿sabes? Que el que tiene poder maneja la justicia, la legislatura y el poder ejecutivo. No somos, ¿cómo es? No es una sociedad igualitaria ni justa, porque y no es democrática tampoco, porque lo que tenemos es una democracia enferma. Ya ves que no ha sobrevivido ningún partido político. Todos los partidos políticos están en un poderoso proceso autodestructivo. ¿Por qué? Y porque la democracia enferma es esa democracia que nace con este régimen de impuestos y que genera una desigualdad pavorosa. Entonces, la desigualdad que genera este sistema de impuestos hace que la democracia tenga salidas que en un principio parecen positivas, pero terminan cayendo. Bueno, por eso termina el fascismo reinando en cada uno de los partidos políticos argentinos. Son todos partidos fascistas, porque lo de Macri es un fascismo fenomenal también. Pero es la destrucción del individuo, por el individuo mismo. Porque vos fijate una cosa, que hoy por hoy no nos escapamos de nadie, que estamos completamente no fiscalizados, invadidos. O sea, todo el mundo sabe vida y milagro de cada uno de nosotros. Acá si te moves, te cobran impuestos. Y si te quedas quieto, te subsidian. Esto es un país de locos. Entonces, así no funciona la sociedad. Vos tenés que liberar la fuerza. ¿Para qué le vas a dar un subsidio a un tipo? Sacarle los impuestos al trabajo, liberá a todos de impuestos al trabajo, y poner un impuesto como manda la Constitución argentina, un impuesto a la tierra, como tiene Australia, del 1,5% del valor de la tierra. Listo, porque una vez que vos comunicás esto, las fuerzas de la producción agarran una calculadora y se ponen a hacer cuenta. Dice, me conviene ponerme a trabajar. O sea, acá no te conviene ponerte a trabajar, lo que te conviene es ponerte a especular. Entonces los dueños de la tierra alquilan la tierra, se quedan con toda la renta. Pero cuando pase esto, ¿qué va a tener que pasar? Por eso es muy importante que vos hagas el esfuerzo que haces por tratar de más o menos hacer conocer esto, porque la Argentina tiene una solución y lo tiene en su ADN, está en nuestra genética. Por eso yo le digo a la gente, recuerda quién eres. Los españoles no saben quiénes son tampoco, porque los españoles, por la Inquisición, se impuso a la iglesia benedictina, y a través de la Inquisición, a través del sistema de impuestos. Y entonces eso que fue un imperio que dominaba el mundo, no sometiendo, sino civilizando, que fue el imperio español, fue realmente magistral. Después se dio vuelta vía Inquisición y se transformaron en esta bestia que son los españoles, de la mano de los Borbones. ¿Te das cuenta? Entonces que han logrado la secesión de todo el imperio español, y ahora están logrando la secesión del propio país, porque los catalanes se quieren independizar, Andalucía también, pues no te banco más a los Borbones con todos los delincuentes que me tenés, y quiero terminar como la Comunidad Económica Europea también, porque es una manga de delincuentes que se vienen a enriquecer a costilla de los desequilibrios que genera. No, es total. Hacemos una pausa. Dale. Y escuchamos algo. Bien, continuamos acá con el amigo, el ingeniero Guillermo Andró. ¿Qué pensás? ¿Cómo seguir
este sistema, porque está escrito, hay un libro y vale barato hasta incluso. Pero ¿por qué? Primero estuvo arrumbado, después se volvió a publicar. Y resulta que sigue en el anonimato, no se lee, no se dice, ¿no? Y está completamente aquel, los que tuvimos, o lo tenemos y lo leímos un par de veces, está todo escrito. ¿A qué libro te referís? Al de Juan Bautista Alberdi, de Economía y Renta. Sí, el sistema económico rentístico. Bueno, mirá, pasan cosas increíbles. Por eso yo te decía que estamos en la Argentina como en la Edad Media, porque en el 2009, con el despelote de la 125, el padre de Lustó, del ministro, Sí. Guillermo Lustó, y yo tuve una discusión ahí con él, y me dice, usted tiene razón, pero lo que pasa es que somos poco lo que leemos Alberdi. Entonces me pide, entonces, bueno, se va. Un día me llama, él es director de la Universidad Internacional de Miami en la Florida. Me dice, Andro, no encuentro el libro que usted me dice, ¿por qué no me lo consigue usted y me lo manda? Porque yo le dije, mire, usted no sé cómo habrá leído Alberdi, pero si hubiese leído Alberdi, usted tendría una astilla clavada en su cerebro que no lo dejaría dormir un segundo. Yo le estaba hablando en ese momento de la crítica al Código Civil, ¿no? El proyecto de Código Civil de Juan Bautista Alberdi, donde dice cosas increíbles porque aciertan todo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo este hombre que tiene una bola para ver el futuro? No, dice, si vos aplicás el derecho romano, vas a terminar como Roma, entonces va a pasar esto y es lo que está pasando. Entonces yo le digo, sí, no te hagas ningún problema, voy a buscarlo a la Facultad de Derecho de La Plata, no está. Fui a la biblioteca de Eduardo Rocha, no está. A la biblioteca del Colegio de Abogados, que es una biblioteca, no estaban las obras completas de Alberdi. Entonces voy a la biblioteca del Senado, tampoco están. Pero la pucha, digo, entonces, bueno, me junto con el director, que lo conocía, y me dice, pero no puede ser, ¿cómo puede ser? Llama a una bibliotecaria ahí, ¿viste? Pero ¿cómo puede ser que no estén las obras completas de Alberdi? No están ni acá, ni acá. Entonces la señora, a ver, espere. Va y me trae el libro. El libro estaba sin abrir, o sea, tuve que despegar las hojas, ¿viste? Estaban levemente pegadas, no había sido abierto nunca. Entonces, bueno, hace poco di una charla en la Facultad de Derecho sobre Derecho y Religión, sobre los orígenes jurídicos de la desigualdad y la violencia, y me acordé de este tema. Entonces, como tenía que ir a la Facultad de Derecho, a la UBA, que tiene una biblioteca gigante, le digo, por favor, ¿me das tomo 7 horas completas del Alberdi? No están. ¿Cómo no están? Entonces pido hablar con la bibliotecaria, le digo a la jefa de la biblioteca, le digo, mire, necesitaría que me dé un certificado que las obras completas de Alberdi no están en la facultad. Pero no puede ser, entonces acá tenemos todo digitalizado, es imposible lo que usted está diciendo. Bueno, me dijeron afuera, a ver, fíjese, pero tiene razón, no están las obras completas de Alberdi, esto es imposible. Bueno, ¿usted va a estar un rato más acá? Sí, yo estoy en el centro de investigaciones, así que 1 hora, 2 horas más voy a estar. Al rato me llama, Andró, están las obras completas. Ah, le digo, las tenían ocultas. Pues yo le digo, hágame un certificado que yo estoy haciendo un trabajo de investigación y quiero demostrar cómo se ocultan las ideas de Alberdi para que ninguno, por eso no surge un solo Alberdi en la Facultad de Derecho. No hay ni uno. Pues decir, ¿cómo? ¿No puede salir uno como Alberdi? Nada sale de eso. De la estirpe esa, de Savigny, de aquellos hombres. Bueno, y entonces efectivamente esto te demuestra que en la Argentina estábamos como en la Edad Media. Y algunos libros tienen que aparecer. Y ahí está el secreto de todo. Pero también tiene que aparecer en los estudiantes, pues mirá que yo estoy y trato con profesionales y con rectores de facultades de Derecho y pobre gente no, o sea, por eso es que te dije lo que no se ve. Bueno, pero lo que no se ve. La crisis es la crisis, pero lo que no se ve es esto. Bueno, por eso es que la pelea de Jesús cuando viene y ve que los fariseos, o sea, los abogados y los políticos, lo que hacían la ley, habían omitido
el derecho bíblico, el derecho divino, y habían homologado el derecho divino con el derecho romano, que es lo mismo que hicieron en nuestras facultades, homologando el derecho cristiano e igualitario y justo de la Constitución con el derecho romano del Código Civil. Y una vez que pusiste uno sobre otro, uno neutraliza al otro. Y el derecho romano se impuso, por eso estamos en la barbarie que estamos. ¿Entendés? Por eso Jesucristo dice: yo he venido a este mundo a dejar todo en claro. De modo, del que no pueda ver, vea. Del que no puede ver, vea. O sea, esto se lo deberíamos decir a los pobres, a los trabajadores, todo. Gente que no sea del derecho. Miren lo que les está pasando. Toda la tragedia que te está pasando es por no implementar el orden económico y jurídico de la Constitución argentina. Claro. ¿Entendés? Y dice: y para dejar ciegos, dice Jesús, a los que tienen pretensión del conocimiento. Entonces el escultor ciego le dice: y los escribas y los fariseos, ellos también están ciegos. En la medida que dicen ver, no son responsables por sus actos, pero en la medida que dicen ver, son responsables por sus pecados. Bueno, este es el pecado que tienen los abogados y colateralmente nuestros, porque el orden económico depende del sistema jurídico que vos implementes. Entonces Armando Riva dice que los abogados son ignorantes ilustrados, o sea, ignorantes en el derecho natural, o sea, en el derecho cristiano, e ilustrados en el derecho de barbarie, o sea, el derecho romano. Y dice que los economistas, él es las dos cosas, abogado y economista. En cambio, los economistas son ignorantes sin ilustrar. O sea que no tienen, esos son todos nuestros economistas, que la verdad son un peligro público para la paz y para el progreso. Bueno, lo que pasa es que vos fíjate, vos hablás de las universidades. Los centros de investigación también se están cerrando o se están disminuyendo. Bueno, sí. O sea, que no se estudia, porque fíjate que hablamos de la Biblia, que hay un montón de hechos y sucesos que están ahí. Y hay cosas que a veces parecen... Y me acuerdo ahora, mientras hablábamos, el caso de las huellas digitales. Las huellas digitales, hay Job 37.7 que dice: sellará las manos del hombre para que reconozcan su obra. Job, ¿qué quiere decir con eso? Disculpe mi ignorancia. ¿Qué quiere decir? Que tenés que dejar, ahí te está impregnando que el hombre tiene que dejar su huella. Y eso se borra. Puede ser. Y eso se borra. Sí. Sí, ya ves que la huella dejada por Cristo, o sea, ¿qué pasa? Que en la medida que en la iglesia el cristianismo fue reemplazado por el catolicismo romano, claro. Y entonces a este papa que es jesuita, ¿qué le hicieron estudiar en los seminarios? Entonces yo le diría, remóntense a los debates sobre la pobreza en el siglo XII, claro, entre benedictinos y franciscanos, claro, y se van a agarrar la cabeza, y ahí está todo. Por eso es una lástima que este papa no sepa, no conozca la médula ni del cristianismo, la base económica del cristianismo, que es de la Biblia, ¿no? En el Levítico 25-23 dice lo mismo que la Revolución de Mayo, dice: esta tierra es mía, dice Jehová, ustedes peregrinos y extranjeros son para conmigo, sobre toda la tierra de vuestra posesión debéis pagar rescate, la renta. Claro. Sobre toda la tierra que tomen, dice la ley de enfiteusis, deben pagar el canon enfiteútico. Una maravilla. Argentina lo implementó y lo tuvo más o menos vivo hasta el 72, más o menos con dificultades, sí. Pero vivo, pero sí, estaba ahí. Y ya ves que en un proceso, todos peronistas y radicales, o sea, el nacionalismo católico se encargó de quitarle inclusive a los entes recaudadores el nombre de renta. Y a la palabra renta, el neoliberalismo, que genera un neolenguaje, le cambió el verdadero significado. Renta es la retribución al factor de producción tierra. Eso debe ser los genuinos recursos del Estado, para el cristianismo, para la economía clásica y para la Constitución argentina.
Ahora vienen estos otros en nombre Bueno, de sagrados intereses y cambian a través del nacionalismo católico esta idea para imponer este sistema perverso. pero vos fíjate que cristianismo y nacionalismo católico lo unen. Son todos lo mismo para el gran grueso. Bueno, claro, bueno, pero Y por ahí eso está la el- gente no sabe la pelea que hay en la iglesia, pero en esa pelea han sido, vos fíjate que lo fantástico es que se ha impuesto un papa de la periferia que se llama Francisco a uno que se llama Benedicto, o sea que sí, tenían el Hasta nombre los de las nombres. dos facciones. Yo creo que vamos a decir, bueno, ya viene para mí empieza el tema desde que lo eligen a Benedicto. Fíjate vos que la facilidad para que lo elijan a Benedicto es porque Bergoglio le da a los electores. Y yo creo que Benedicto, que es un gran intelectual, él estaba convencido, por las palabras que dice después, que él podía dominar esto y hacer el cambio. Y no hace falta estudiarlo mucho, porque cuando él renuncia, la palabra de él es no puedo, No, acá hay situaciones no puedo que, manejar esto. claro, porque todo se les desbordó. Acordate que Claro. la civilización es la seguridad sobre la vida, sobre la propiedad, o sea, sobre el fruto del trabajo, Claro. y sobre el honor. Y la iglesia, para someter a sus trabajó mucho en el honor de las personas, ¿viste? Claro. Ya sea desde la pedofilia, desde una Claro. cantidad de instituciones, antes de la Inquisición, bueno, para generar un trauma social de la cual se genera una sociedad traumatizada, que es lo que le pasa a la Argentina, está traumatizada, y el trauma es un golpe que no te deja salir, porque no te deja pensar, ¿te das cuenta? Entonces, todos esos, ese trauma hizo, porque acordate que acá hay etapas, ¿no? Una es la del legislador, de Moisés, el gran legislador. Claro. Segundo, la del hijo, que desparramó el cristianismo por todo el globo. Pero fíjate vos cómo sabían ellos que esto era imposible hasta que no se libere la tercera etapa, que es la del Espíritu Santo, la paloma. La paloma. ¿Por qué? Porque mientras el mensaje esté cercenado, mientras en nuestras facultades de derecho se sigan ocultando los libros de Alberdi, se festeja el Día del Abogado, que es una farsa total. Nuestros abogados son la antítesis de Alberdi. Entonces, festejamos lo mismo que este salame que fue a festejar el 9 de julio sin saber de qué se trata. Pues ese pobrecito, ¿viste? La verdad que ya Macri da en un punto lástima, porque es su ignorancia supina de los procesos históricos. Y bueno, vos sabés que la corrupción de la historia es muy importante para aniquilar a los pueblos, ¿no? Y entonces, cuando él viene de la mano de Sturzenegger, saca a los patriotas de los billetes, dice: a la Argentina donde vamos no hacen falta los patriotas, no hace falta la historia. No hace falta los padres de la patria. Claro, no hace falta. No saben, no son ignorantes, supinos, porque para ellos Alberdi, todo lo mismo, ¿viste? Sarmiento, ¿quién? San Martín, Belgrano. Rivadavia no sé. Trajo los restos de San Martín. Ahí te da la pauta. Rivadavia se murió mucho antes. Sí. ¿Entendés? Pero eso no es nada. Se lo dijo a los granaderos. No, sí, bueno, eso. Así es, bueno. Todos pueden cometer un error, pero digamos, si vas a celebrar el bicentenario, por lo menos que te hagan un discurso a alguien que sepa y no te hagan hacer semejante papelón delante del propio, ¿cómo es? El rey que vino de España, una cosa de loco, ¿viste? Lo que se habrá reído ese rey con el discurso de Macri, y decir: mirá el salame que tenemos puesto acá, que no tiene ni idea de qué se trata todo esto. Y bueno, es un tema así. Ahora, ¿cómo sigue esta película? Bueno,
vos ves que o te federizás, o se viene la federación, o se viene la secesión, que es más o menos lo mismo, ¿entendés? Nada más que una es una situación coordinada, pacífica, y que podés encontrar consensos, y la otra se da por revueltas violentas. ¿Viste lo que le pasó a Cataluña cuando se quiso independizar? Lo metieron preso al... Bueno, pero hay toda una rebelión popular en contra de eso. Entonces vos podrías armar algo más simple, pero ojo que esta situación está en Italia, con el Véneto, en cada región hay secesionistas. Sí. Los escoceses se quieren separar de los irlandeses, ni hablar, todos se quieren separar. Pero entonces, en vez de separarnos, ¿por qué no nos unimos en una confederación? Pero ahí volvés a... Pero tenemos que terminar con los nacionalismos. Cuando hace 150 años claro, se unifica en Italia, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, el del gato pardo, escribe el gato pardo, dice, ve este proceso, cuando el orden feudal, o sea, del cristianismo pasamos a los feudos, terminó la guerra civil, terminó la esclavitud, terminó todo en el mundo durante la Edad Media, pero ahora cuando ese proceso se debía generar confederaciones de ciudades, claro, no, hubo un proceso integracionista que generó las naciones en todo el mundo, de la mano del derecho romano, introducido por los nacionalistas católicos, a fuerza y lanza de fuego y hoguera, ¿no? Y entonces Giuseppe Tomasi de Lampedusa dice, la frase más conocida es que cambie todo para que nadie cambie, claro, ¿no? Pero eso es cierto, vos viste que cambian todo, cambian el Código Civil, pero no cambian el alma del Código Civil. El alma, que es el código, que es el derecho romano, y reposicionar el derecho natural, eso no lo hacen. El abolir el sistema de impuestos, eso no lo hacen, eso ni se habla. Entonces, pero hay dos frases muy importantes. Una que dice, mientras hay muerte hay esperanza. Entonces la gente se muere, ¿viste? Y siempre aparece Macri se está muriendo en el sentido de su poder político. Cristina se murió Alfonsín, se murió Menem, ¿viste? Claro. Son muertos que ya ves que no tienen ningún peso porque su paso por la política ha sido un desastre para el país. Exactamente. Entonces y después la otra cosa que dice, terminó el tiempo de los leones y los gatopardos, ahora es el tiempo de las hienas y los chacales. Todo esto que vos ves, estos políticos que tenemos, son hienas y chacales que van a través del nacionalismo a meterse para hacer negocios, nada más. Los únicos que les interesa hacer negocios son gente de un vuelo de perdiz, ¿te das cuenta? Porque creen que se van a salvar si se enriquecen y son... Claro, ellos dicen, si el sistema mundial es esto, que el 1% de la población seamos dueños del 99%, yo quiero estar en ese 1%. Pero eso no es una sociedad que sea viable. Puede ser que vos lo veas, que es eso siempre lo que se explota. Viene. Va a explotar antes o después. Siempre Entonces tenemos una oportunidad, lamentablemente la del Papa Francisco, al no tener claridad él, y no veo que haya gente al lado de él que tenga claridad sobre esto. Bueno, por eso yo le digo, ahora con el nuevo arzobispo, quería hacer un seminario sobre San Agustín, porque San Agustín era el Aníbal Fernández del Imperio Romano, Agustín de Hipona. Era el abogado, la voz del imperio era. Defendía cualquier cosa como Aníbal Fernández, ¿viste? Define cualquier cosa, ¿no? Pero claro, como él genera procesos de muerte y de destrucción, el tipo se convierte al cristianismo. ¿Se convierte al cristianismo? No, pasa del derecho romano al derecho cristiano. Y él es el que dice en La Ciudad de Dios, la historia de la humanidad es esta lucha entre el derecho romano y el derecho cristiano. Y en esa lucha estamos desde entonces. Entonces, si se abre algún micrófono y esto toma estado público, yo sé que nuestros abogados son muy difíciles a permear esto, pero la gente común tiene que saber esto, porque ellos no eluden el problema cambiando de tema o mirando para otro lado, ¿viste? Les pasa lo mismo que le pasaba a los fariseos con Jesús, lo miraban y decían, ¿de qué me estás hablando? Claro. ¿De qué me estás hablando? Claro. ¿Entendés? Entonces yo creo que hay una oportunidad, pero hay que
plantear el debate plantearlo el debate, ¿entendés? Y por eso es que quizá pronto en la Facultad de Derecho o en otro lado, quizá en el Club del Progreso, una charla sobre los errores del Papa Francisco. Viste que todos lo atacan. Sí, sí, sí. Pero todos lo atacan, pero yo lo quiero atacar para decirle, flaco, el camino está por allá, no sé si lo viste, porque claro, si tiene una formación en el sentido contrario, basada en Santo Tomás de Aquino, que para los franciscanos era el anticristo, él y Juan 22 el anticristo, pues dieron vuelta a la base de la cristiandad, ¿te das cuenta? Y transformaron a España en ese lugar resplandeciente que conquistaba al mundo civilizando, en un país de saqueadores, que fue a través de la Inquisición, metiendo, en vez de asociándose, bueno, acordate que el Día de la Raza, el rey Carlos III manda a los españoles a cruzarse con los nativos, a cruzarse, a crear Sí, sí. una nueva sangre, Una nueva sangre. porque esa era la forma de dirimir los conflictos que tenían en Europa. ¿Viste? Una casa se cruza con la otra para evitar los conflictos y claro, esa descendencia entonces era hija de los dos, y entonces Claro. la mejor forma de unir la sangre es mezclándola. Por eso es que Juan Bautista Alberdi dice, bueno, ya tenemos a Juan Bautista Tupac Amaru, hagámoslo rey para que el reinado Claro. no se desintegre, no se balcanice. Y entonces ahí empiezan todas las operetas, porque ojo que ahora podemos tener el reinado sin hacernos cargo del gobierno. Porque antes el rey se hacía cargo del gobierno, ¿viste? Claro. En cambio ahora la oligarquía se hace cargo de los fondos públicos, pero no de las erogaciones que tiene el coso. Entonces es un negocio redondo. ¿Qué te Por parece? eso la oligarquía argentina es la gran responsable de todo este proceso, ¿no? Porque además una vez que se robaron, dice Alberdi, ¿no? Que el derecho moderno de la Constitución argentina escapó de todas las trascendentes miras del derecho romano, que degradó el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo, con impuestos, y realzó el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad, al apropiarse de la renta pública, que está ya mencionado en el Levítico. Claro. Entonces, y una vez que se apropiaron de la renta pública, con toda esa plata que la giran al exterior, la traen como deuda externa, al 8%. Y ahora están todos encerrados en un corralito que no saben qué hacer, se quieren matar. Porque son ellos los dueños de la deuda externa. O sea, acá pasamos de la patria financiera a los fondos buitre. Ahora manejan el Banco Central los fondos buitre. Este pibe Caputo es el Sí. gran representante de los fondos buitre y le dan el manejo. Entonces, pero también en el pecado lleva la penitencia, ¿viste? Te creías que te ibas a afanar todo y ahora estás encerrado en el corralito de las Levac y no podés salir. Y donde querés hacer una movida, el dólar se te dispara al 50 y perdiste plata vos. ¿Te das cuenta? Entonces vinieron a especular al país número uno en especulación, ¿no? Y así tendremos práctica nosotros de cómo esquivar. Tranquilamente puedo decir que hace 30 años que estamos jugando a eso. Sí, por eso de que tengo uso de razón, no Tranquilamente. me acuerdo de otra Entonces, cosa. escúchame, tan malos alumnos no podemos ser. Bueno, entonces fíjate vos, todos estos pillos que se hicieron cargo del gobierno, pues ya ves que solo para dar prioridades a los grupos políticos que lo bancaron en el ascenso al poder, bueno, ahora se encuentran con un problema que no saben cómo resolverlo, ¿viste? Y cuando yo les digo que el cristianismo otra cosa que debe reconsiderar el cristianismo, volverla a poner al Padre Nuestro y perdona nuestros pecados como nosotros, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, para el cristianismo, y esto base de varias legislaciones cristianas en su momento, si para pagar una deuda, decían, se derrama la más mínima, ínfima gota de sangre cristiana, la deuda debe ser confiscada, no se debe pagar. ¿Por qué? Porque acá hay una responsabilidad del acreedor.
Claro. Entonces, vos, el acreedor te da un crédito para que vos zafes, te hagas la casa o lo que seas y puedas seguir tu vida. Ahora, cuando se le quita esto, se lo habilita a la usura. Y la usura es para humillar a la persona que necesita de recursos y de capital. Por eso nace este capitalismo con centro en Estados Unidos, ¿no? Que tienen el derecho a quedarse con todo. Entonces se quedaron con la renta pública, se quedan ahora a través de la usura y se quedan con todo. Dice, yo no trabajo, nunca trabajé. Yo, Gordon Gekko como Macri. Yo nunca trabajé, dice Macri. Nosotros no producimos nada. Nosotros somos dueños. Nosotros nos alzamos con la renta pública. Todos estos políticos que tenemos acá son cazadores de rentas públicas, o sea, de los genuinos recursos del Estado. ¿Te das cuenta? Para hacer la gran diferencia. Total. ¿Entendés? Por eso es tan importante lo que haces vos, de dar un poco el micrófono y que esto se empiece a saber, porque algún día se va a tener que debatir en las universidades, en los comités, en las unidades básicas, porque todo la UCR y el peronismo ha sido un cómplice de esta deformación económica. Claro, que le pasa a todos lo mismo que le pasa a Macri. Ahora Macri te dice lo mismo que de la Rúa y que Juan de Alfonsín. Yo de economía no sé nada, entonces pongo a los economistas. ¿Cómo no sabes nada de economía si la política es economía? ¿Cómo no vas a saber nada de economía? Bueno, no sé nada, ahora se hacen los estúpidos, ¿viste? Pero lo cierto es que, todo esto está... Y cuando llega al punto así de la agonía final, la gente está propensa a abrir los oídos y empezar a escuchar otra cosa, otra campanada, porque lo que se escucha en televisión es paupérrimo. No, Paupérrimo. Ya fue. ¿Cómo puede ser que haya semejante nivel de debate? Es increíble, porque terminás en eso, a las cachetadas, ¿viste? Le falta que pongan una lucha en el barrio y se caguen a trompadas, porque es de cuarta todo lo que está pasando. No, seguro. Y aparte, ya no se habla, ya se grita, ya se... Sí. Bueno, vos lo tenés al Milei esto, porque una de las condiciones fundamentales de la gente que está basada en la pseudociencia es no discutir. Entonces, para no discutir, el que tiene poder humilla al otro. Entonces él trata de humillar, dice, burro, vos no sabés nada, a lo grito. Claro, cuando se junta con una mina, la mina se asusta, qué sé yo, bueno, por ahí la silencia, a sus alumnos los silenciará. Entonces es una forma de no contestar. Esa es la forma que tiene, Jesús decía que la persona, cuando los intelectuales no quieren ir a la luz, porque la luz los expone, que es lo que le pasó a Spert en la Facultad de Derecho, ¿viste? Cuando le hacemos una pregunta salen corriendo y se van a la oscuridad. ¿Por qué? Porque ahí se sienten cómodos. ¿Qué es lo que le está pasando a todos nuestros intelectuales? Esta solución lo tendrían que estar dando los intelectuales, las academias de ciencias morales y de ciencias económicas. Claro. Señores, vengan, den la cara a ver qué está pasando en la Argentina. Ustedes son los generadores de esta barbarie. Ustedes ahí en la calle Alvear. Ellos son, yo se los he dicho con toda la cara. Yo en el 2012 tengo las academias nacionales y la corrupción de la ciencia económica y de la ciencia jurídica. Contrario a la Constitución absolutamente. Y vos llegás ahí y tienen un coso que dice Juan Bautista Alberdi. Pero ustedes son unos canallas. Igual que todos estos neoliberales, que por supuesto no leen a Alberdi. Pero como Alberdi les dice cosas... Pero Alberti habla de la propiedad, de defensa de la propiedad, fruto del trabajo. Por supuesto. Fruto del trabajo, no puede haber impuestos. No, ellos lo entienden la propiedad como la tierra. Déjame que yo me apropio de la renta pública, de ese valor que genera la propiedad, la sociedad. Así que bueno, este es el drama que estamos viviendo. Este es el gran drama que estamos viviendo. Y que realmente, fíjate vos que la charla esta que estamos teniendo, pero no sabemos que ninguno se ponga a estudiar el problema, pero genuino. Claro. Y porque ¿sabes qué pasa? Acá hay dos fuentes. Uno es lo importante y otro es lo urgente. Claro. Y a vos te sorprenden las cosas y decís, bueno, estás en la urgencia. Uy, subió el dólar. Bueno, andá y vendé. No, sigue subiendo. Bueno, andá y comprá, ¿viste? Entonces, tanto así, ¿viste?
Con diferencia de 5 minutos, comprá, vende, qué sé yo. Yo tengo amigos, hijos de empresarios, que los hijos lo han transformado en unos idiotas que compro levaco, compro dólares. O sea, en vez de estar pensando en producir más y aprender de las experiencias del padre, y qué sé yo, claro, la experiencia del padre es, acá no trabajan ni produzcan más nada porque este país es imposible. Te van a venir a asesinar hasta que te matan. Un día, uy, se murió el viejo. ¿Cómo se murió? Sí, estaba en una inspección de la FIP y se murió. Ah, una inspección. Bueno, mira vos. Escúchame, el otro día tengo gente que, vamos a decir, le gusta, qué sé yo lo que le gusta. Es como componer mosaicos, ¿no? O rompecabezas. Entonces te agarraban y te decían, mira vos, la delincuencia. Los grupos económicos te hacen un estudio de esto y el otro, para ver cómo te pueden sacar más provecho. Los grupos económicos poderosos transforman el crimen en legal, primero, como hizo Macri. Entonces, la delincuencia de la baja estofa te hace lo mismo. Te estudian a ver cuántos manguitos tenés y cuándo te pueden asaltar. Hacen inteligencia. ¿Sí? Exacto. O sea, de la misma manera, a otra escala. Sí. Hasta eso tenés. Bueno, lo que vos decís es exactamente así. El Código Civil hizo legal el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad. Así lo denunciaba Alberdi. Porque permitió la apropiación, en el espíritu del derecho romano está la apropiación de la renta pública. Entonces, bueno, ahí tenés el primer robo. Legalizo el robo y después me beneficio de ese robo que ya lo hice legal. Ahora Macri viene y dice, no, se puede blanquear. Bueno, yo tengo guita en el exterior, pero es legal. ¿Cómo? Si en el resto de los países lo metieron preso los tipos. Y después dice, no, pero yo la tengo puesta en bonos de la Argentina. Ah, sí que la metés en bonos al 8, ahora, 10, 12% o al 50% con Levac. Estás jugando a la timba con la Argentina. Pero vos fijate qué extraordinario. Por eso hay que declarar el default ya. Pero claro, él no lo va a declarar. Pero para que le empiecen a llover, que yo preveo un G20 espectacular, ¿viste? Ahora, un G20 que va a ser para alquilar balcones. Y saltando un poco a lo cotidiano, y ahora que tenemos el Mundial del Fútbol, olvídate de lo de la AFA y todo esto. El caso de este chico. Bueno, pero eso es una sociedad que está desquiciada. No, la gente está enferma. Nos traicionó. Nos traicionaste. Todas cosas que la gente le han sacado todo a la gente. Lo único que le queda es el fútbol. Entonces el fútbol da en su vida, porque lo único que los hace mover sentimentalmente o les hace creer, yo soy pincha y fui campeón del mundo y el otro día fuimos el último partido de la Libertadores, me llevé a todos los hijos a la cancha y nos fuimos a la Popular, porque cuando vimos que había tan poca gente, nos fuimos a la Popular y entonces estaba mi hijo y decía, viste, la tribuna le gritaba a los triperos, viste, te comiste 7, te quería matar, entonces mi hijo se calentó tanto. Porque si no ganábamos ese partido, no entramos a la Libertadores del año pasado, del año que viene. Claro. Entonces se metió en el medio de la tribuna y dice, flaco, pongan huevo que tenemos que ganar. Les hizo cambiar los cánticos y Estudiantes dio vuelta un 2-1 y lo terminó ganando. No te digo que haya sido por lo de disco, pero la importancia de la hinchada, tremendo. Claro. Tremendo. Entonces eso es lo que le queda a la gente, el fulbito, el domingo, poder ganar. Bueno. El fútbol hace una gran cosa, que es la tolerancia al fracaso, ¿viste? Porque este sistema, basado en el derecho romano, ha disparado la tasa de homicidios, de suicidios y ahora el aborto. O sea, es una cultura de la muerte, digamos. Bien, no tenemos que ir porque Federico y Ezequiel siempre están a la expectativa. Y siempre me empujan, quieren que yo termine rapidito. Sí, señor. Te quieren cortar las patas. Exactamente. Como al Diego. Y le vamos a poner un impuesto a los aduaneros. Che, bien. No se vaya nadie, que acá van a escuchar una música extraordinaria.
Guillermo, gracias por esta tarde y esta charlita. Yo la pasé bien, no sé vos. No, espectacular. Es Yamila, importante que esto se sepa. Muy agradecido. Si no le gustó la charla nuestra, discúlpenos. Bien. Y nos vamos hasta el próximo jueves. Que Dios derrame alegría sobre todo. Transmite desde Buenos Aires para todo el mundo. On Radio, enciende tu radio.